Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Buenos días, eh, gusto de saludarlos este día miércoles. Quiero agradecer todas las fotografías y videos que me enviaron con respecto a los trabajos de ayer. Espero que se vayan sumando más apoderados. ¿Ya? Yo pienso ir guardando estas fotografías y también estos videos para dejarlos como evidencia también del trabajo que se ha hecho. ¿Ya? Eh, bueno, en esta clase, aprovechando este lindo día, vamos a continuar con lenguaje, ¿ya? Les voy a mostrar las indicaciones de la actividad y las cosas que me interesa que puedan trabajar. Bueno, primero vamos a observar el texto para revisar la actividad anterior. ¿Ya? En la actividad anterior teníamos que desarrollar cada una de las preguntas que nos proponía el texto del pajarito Chorlito, que su nombre es Chorlitos en la cabeza, ¿ya? Y en esta primera actividad se nos pedía que nosotros pudiéramos subrayar una parte del texto donde sus padres le pidieran que se bañara, y luego escribir esa parte acá donde están las líneas, imaginarme esta imagen cómo sería y dibujarla acá al lado. Hay algunas partes que son las que ustedes deberían haber subrayado. Podría ser cualquiera de estas. Por ejemplo, donde dice: entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. Esa puede ser una. Otra, en vez de bañarse, fingía que se bañaba. Otra, hacía creer a sus padres que se bañaba. ¿Ya? Entonces, si alguien subrayó alguna de esas, ¿cierto? Está correcto. Luego, acá teníamos que anotar, ¿cierto?, cuál era el significado de escandalizarse, tomando en cuenta que escándalo era un hecho asombroso o indignante. En este caso, acá, escandalizarse significa entonces asombrarse o indignarse o enojarse. ¿Ya? Más abajo entonces teníamos que ordenar. La número 1 sería: Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se baña. La número 2: un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. La número 3: la madre despierta porque escucha ruido en medio de la noche. Y la 4: Robertito se moja la cabeza para soltar las raíces del arbusto. ¿Ya? Los dibujos deben representar entonces los elementos descritos en la secuencia, de acuerdo al orden correcto, y deben evidenciar los elementos más importantes de cada escena. En primer lugar, que el niño no se está bañando, luego el crecimiento del árbol, posteriormente una imagen de la madre sorprendida y finalmente Robertito lavándose para soltar las raíces. ¿Ya? En la número 4 dice que teníamos que encerrar las características que describen a Robertito, los adjetivos. Características de Robertito: sucio, ya,
porque Robertito no era un niño muy limpio que digamos, no se bañaba, ya es lo que salía en el texto. Astuto, porque lograba que sus padres creyeran que se había bañado. Fue el único al que se le ocurrió arrancar las raíces del árbol de su cabeza. Dos cosas que demuestran su astucia. En la 5 tenemos entonces ahí un texto del principio de la Declaración de los Derechos de la Infancia, el principio 6, con la cual la idea es que ustedes pudieran responder, ¿cierto? ¿Creen que los papás de Robertito respetan este derecho? ¿Por qué? Y la B, ¿qué acciones de los adultos indicarían que respetan este derecho de los niños? Mencionen dos. Bueno, acá lo esperado sería que los niños y las niñas logren desarrollar un diálogo en que, fundamentando sus opiniones, den a conocer su postura respecto del tema inspirado en el cuento. En la número 6 es la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Acá dice que hay que escuchar atentamente el relato Mamiña, niña de mis ojos, que tu profesor leerá en voz alta. Voy a proyectar el texto para que lo podamos leer, ustedes lo puedan entender también. Ya. Pasamos entonces a leer este texto, Mamiña, niña de mis ojos. Antes de eso quiero que observemos un poco las preguntas. Dice, visualiza y dibuja en tu cuaderno las acciones que se relatan y el lugar donde ocurren. La B, comenta, en este caso con tu familia, las siguientes preguntas sobre el relato que escuchaste. ¿Qué problema o conflicto afecta a la joven Coya? ¿Qué hace el padre de la joven frente a este conflicto? ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Se respeta el derecho de la joven a contar con la protección que necesita? Justifica con acciones del cuento. ¿Ya? Esas son las preguntas que vamos a tener que contestar escuchando el texto. La historia dice así. Mamiña, niña de mis ojos. En tiempos muy remotos, en dominios del imperio incaico, vivía una hermosa Coya que perdía la vista con el paso de los días. Vamos a hacer la primera interrupción porque me imagino que todos se estarán preguntando qué es una hermosa Coya. ¿Será una mujer? ¿Será un animal? ¿Será una planta? Bien, los Coyas eran indígenas, pertenecían a los pueblos originarios. Y en Chile vivieron en la región de Atacama, ¿ya? Al norte. Es por eso que mientras voy a ir relatando esta historia, ustedes van a ir observando imágenes del norte. Así pueden visualizar mejor
imaginarse el ambiente, donde era el lugar donde se desarrolló esto, que es una hermosa historia. Entonces, ya sabemos que Koya, entonces, una hermosa Koya, es una joven, ¿cierto?, de un pueblo originario, y que estaba perdiendo la vista con el paso de los días. Privada de las bellezas de los territorios de su padre, el último de los monarcas, entristecida, bajo la esclavitud que le imponía la ceguera. O sea, su padre estaba cada vez más triste, obviamente ella igual, porque cada día estaba más ciego. El Inca envió chasquis. Los chasquis son mensajeros, ¿ya? Envió chasquis a todos los rincones del imperio, con la clara instrucción de no regresar, a menos que trajesen noticias alentadoras para el mal que aquejaba a su bella hija. Los mensajeros abandonaron el ombligo del mundo y se dirigieron a los territorios del extremo norte. Alcanzaron los parajes del Pichincha para regresar al Cusco sin el remedio que buscaban. O sea, les fue mal, no encontraron nada. Recorrieron de punta a cabo las riberas del mar y volvieron desalentados. Igual cosa hicieron en las fronteras cordilleranas, con idénticos resultados. Los emisarios que se habían dirigido al sur del imperio descendieron desde el camino del Inca hasta la pampa del Tamarugal, donde hallaron una imponente laguna de aguas cristalinas, con propiedades curativas. La feliz noticia fue llevada por ágiles corredores, que solo se detenían para reponer sus energías y entregar el mensaje a un chasqui descansado, que emprendía veloz la carrera hasta el tambo siguiente. O sea, los chasquis eran estos mensajeros que corrían un trayecto y ahí esperaba otro chasqui que estaba descansado y seguía con el mensaje. Al enterarse, el monarca del feliz mensaje ordenó preparar de inmediato una caravana que sin tardanza transportara a la Koya hasta la laguna prodigiosa, una laguna como esa que se ve ahí, la que está ahí al fondo. El tiempo ha ocultado sabiamente las semanas que empleó aquella comitiva en llegar a la pampa del Tamarugal. Tuvieron que hacer un largo viaje para llegar al desierto chileno. Lo cierto fue que la joven, incapacitada de presenciar las solemnes salidas y entradas del sol y de la luna, supo de tantos amaneceres y ocasos por las mudas de ropa que le hacían sus doncellas. O sea, ella se daba cuenta de que iban pasando los días porque le iban cambiando la ropa. Esa era su forma de darse cuenta, ya que no podía percibir la luz del sol ni la salida de la luna. La caravana llegó por fin a la imponente laguna de la que tanto se hablaba. Con premura y el mayor de los cuidados, la enceguecida niña fue preparada para el baño curativo. Muy liviana de atavíos, o sea, de ropa, fue sumergida 100 veces en las aguas sanadoras, hasta que comenzó a recuperar la vista, y maravillada pudo observar el esplendor de la pampa y los incomparables tamarugos que dominaban con su deslumbrante belleza. O sea, ella logró ver después de este baño en esa laguna que vemos, y pudo volver a ver los colores, darse cuenta del paisaje, mirar las montañas, darse cuenta de lo hermosa que es la naturaleza. De regreso junto a su padre, curada del mal que la quejaba, fue tal la dicha
que produjo en el Inca la sanación de su hija, que ordenó nombrar aquella prodigiosa laguna como Mamiña, que significa niña de mis ojos. Esta es una leyenda de Tarapacá, la versión de Víctor Carvajal. Bien, entonces esta leyenda al final tuvo un término feliz, un desenlace feliz. Espero que les haya gustado el cuento. Yo lo encontré muy bonito. Bueno, con ese cuento entonces la idea es que podamos trabajar las preguntas que aparecen acá. Y más abajo en este recuadro celeste también tenemos algunas instrucciones que vamos a leer. Los cuentos son narraciones literarias breves que cuentan historias ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones con inicio, desarrollo y desenlace. ¿Ya? En el inicio, entonces, se presenta el lugar donde ocurre la historia, los personajes que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. Ya todo eso se explica entonces en el comienzo de la historia. En el desarrollo, que es lo que viene después, los personajes actúan para resolver el conflicto. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el conflicto? A alguna situación, algún problema, alguna aventura que tenían que vivir los personajes del cuento. Y en el desenlace, que es el final, el conflicto entonces ahí se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes. O sea, puede resolverse con un final feliz o con un final triste, trágico, ¿ya? Puede ser positivo o negativo. Es lo que nos están pidiendo acá entonces ahora, es que completemos la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento chorlitos en la cabeza. ¿Ya? Si a alguien no le alcanza poder escribir ahí, puede hacerlo en un cuaderno. ¿Ya? Porque me da la impresión de que es como un poco pequeño el espacio. ¿Ya? Pero ahí entonces véanlo ustedes, véanlos con sus papás, con sus mamás o con la persona que esté acompañándolos. Pero yo pienso que podría ser más ordenado en el cuaderno. Sí, me da la impresión que sí. Y entonces eso sería la actividad de hoy de lenguaje. Quiero pedirles también que repasen las letras del abecedario. Hay algunas letras que los niños ya habían olvidado o se acordaban, pero no se acordaban cómo se escribía en mayúscula, por ejemplo. ¿Ya? Así que me gustaría que los niños puedan escribir en su cuaderno el abecedario escribiendo la letra mayúscula y la minúscula para que las puedan recordar bien. Eso es todo con respecto al lenguaje. Vamos a revisar pasado mañana, porque mañana nos toca ver naturaleza y matemáticas, y en un rato más entonces vamos a ver historia. Ya, un saludo grande, cuídense, que estén muy bien.